El amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en beneficio del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. El Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de los hombres, y se les otorgaría un tiempo de gracia, y mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo, nuevamente podrían llegar a ser hijos de Dios. Una estrella de esperanza iluminó el oscuro y terrible futuro y lo libró de una completa desesperación. La Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con tanta claridad y sencillez, que el viajero, por insensato que fuere, no necesita extraviarse. Podemos pasar por alto los periodos proféticos señalados en las Escrituras. Las profecías nos revelan y prueban con mayor claridad el tiempo que como pueblo de Dios esperamos, con gran júbilo, la gloriosa liberación y la esperanza de ir al encuentro de nuestro Salvador. Escudriñemos juntos las profecías con mayor empeño y fervor que nunca, y despertar la conciencia convencido que las Santas Escrituras prueban y anuncian el cumplimiento de las señales del tiempo del fin. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos, visitas. Mi nombre es Juan Carlos Gaviria, presidente del Ministerio Internacional Jesús es la Solución. Quiero enviarte un cordial saludo desde aquí de Los Ángeles, California, a cada uno de ustedes que van a estar viendo este tema a través del internet, el satélite, la televisión y a través del canal local Latino 2020. Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo aquí para que sea Dios que hable a tu vida y a mi vida. ¿Cuánto le gustaría que Dios le hable a usted esta tarde? Amén. Oramos. Querido Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Te agradecemos, Señor, por un día más, por la vida, por la salud, por tantas bendiciones que tú nos das cada día, Señor. Ponemos, Señor, este día en tus manos, que sea todo dirigido a través de ti, que no sea yo el que hable, sino tú a través de mí, Señor, y que la honra y la gloria sea para ti. Pedimos para que cada persona hoy tome la decisión para prepararse para el reino de los cielos, Señor. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos estado hablando en esta serie, hermanos, de 12 hombres comunes. Hoy es el tema, ¿cuál es el número de hoy? El 12 hombres comunes número 29. Estamos llegando ya casi al final de esta serie. Ya terminando este tema el día de hoy y la próxima semana concluiremos con esta serie de los 12 hombres comunes. Estamos llegando al final. Pero hemos caminado por mucho tiempo hablando de estos discípulos, ¿no? ¿Cuántos hemos aprendido de ellos? Hemos aprendido bastante. Porque Dios te dice en su palabra que debemos tomar lo bueno y desechar lo malo. Dice la palabra del Señor. Debemos tomar lo bueno y desechar lo malo y tomar lo bueno. Ahora, ¿cuánto hemos aprendido de estos discípulos? Cómo Dios trabajó con ellos. Cómo Dios pudo, todas esas debilidades, todos esos temperamentos, todas esas cosas que ellos hacían, Dios los pudo transformar para la honra y la gloria de Él. Pero estamos hablando del último discípulo, que es Judas. Ya llevamos el cuarto tema de Judas. La próxima semana concluiremos con el último tema de la serie y el último tema de Judas. Pero hoy vamos a continuar con Judas. Este individuo, un discípulo de Cristo que caminó con él, que fue parte de los 12. Sin embargo, Judas no se entregó a Cristo completamente. Él estaba siguiendo a Cristo por interés nada más, por el dinero, por lo que él pudiera obtener. Lo estuvimos viendo la semana pasada. Uno de los elementos que vimos la semana pasada, hermanos, ¿quién se acuerda? Cierto, que era un elemento que predominaba en la vida de Judas. ¿Cuál era? Era la avaricia. O sea, el amor por el dinero, el amor a las cosas materiales, el amor a la posición. O sea, eso es lo que a Judas le gustaba, ¿no? Él no le gustaba el reino de los cielos, no le gustaba vida eterna. Él lo que quería era, o sea, vivir aquí en este mundo y disfrutar de las cosas de este mundo prácticamente. Ahora, ese elemento de la avaricia lo vimos la semana pasada. Vamos a ver otros dos elementos el día de hoy que predominaban en la vida de Judas, ¿ok? Muy importante. Vamos a hablar un poquito de la avaricia, pero vamos a hablar de dos elementos que el día de hoy que predominaban en la vida de Judas. Por eso yo tengo que examinar mi vida cada día. Pedirle a Dios, Señor, cámbiame. Si hay algo en este mundo que yo estoy atado, rompe toda cadena, toda cosa que me ata a este mundo, porque yo quiero salvarme, yo quiero tener vida eterna. Que nosotros no hagamos lo que hizo Judas, hermanos, que él no le importó, pasó los límites, pasó las fronteras, siguió caminando torcido en el pecado hasta que por fin recibió su recompensa, que era lo que él estuvo sembrando, ¿no?
¿Qué dice la palabra del Señor? Lo que el hombre sembrara, eso segará. Si yo siembro amor, voy a recibir amor, ¿no? Judas, ¿qué estaba sembrando? Estaba sembrando solamente ¿qué? Estaba sembrando cosas aquí en este mundo temporal, ¿cierto? No estaba sembrando, no estaba invirtiendo en el banco celestial, ¿no? Él estaba sembrando solamente acá las cosas del mundo temporal. Ahora vamos a ver otro elemento importante el día de hoy que Judas tenía en su vida, ¿no? Vamos a hablar un poquito de lo que hablamos la semana pasada para conectarnos con el tema de hoy y vamos a empezar a hablar de este nuevo elemento, que es muy importante. ¿Qué elemento es ese? Lo vamos a ver enseguida. Yo quiero que vayamos, hermanos, al libro de San Juan, capítulo 13, para acordarnos un poquito de lo que hablamos la semana pasada. San Juan, capítulo 13, le damos ahí el versículo 1 al 5, ¿ok? San Juan, capítulo 13, versículo 1 al 5, mira lo que dice. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto pongan atención a esto, es muy importante. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. O sea, ya había puesto en el corazón de Judas. O sea, ya el diablo había metido la cizaña. Ya el diablo había metido ¿qué? La cizaña en el corazón de Judas para que lo entregase. Versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Versículo 4. Y se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. ¿Okay? Luego puso agua en el hebrillo y comenzó a lavar los pies a los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Okay? Muy importante esta parte, hermanos. ¿Okay? Aquí vamos a ver algo muy importante de lo que pasó aquí. Imagínense que hablamos la semana pasada que Judas ya estaba caminando torcido. ¿Okay? ¿Cuál es el peligro de cuando yo me aparto de Dios? ¿Cuál es el peligro cuando yo no quiero hacer la voluntad de Dios, sino que quiero hacer mi voluntad? ¿Cuál es el peligro cuando yo no quiero obedecer lo que Dios me manda, sino lo que yo quiero? El peligro es que voy a poder llegar a ser como Judas, que voy a llegar a traicionar al maestro por cualquier cosa, ¿no? Judas lo traicionó por 30 monedas de oro, ¿okay? De plata. ¿Por cuántas monedas de plata? Por 30 monedas. Eso lo vamos a ver después. Pero, ¿qué pasó con Judas? Él ya estaba caminando apartado de Dios por mucho tiempo, ¿no? Aunque caminaba con Cristo, aunque Jesús era el que lo administraba a él y a los discípulos, sin embargo, lo que él recibía, él lo desechaba. O sea, porque prácticamente él estaba siguiendo a Cristo por interés. ¿Okay? Y ese es el peligro, que tú y yo sigamos a Cristo por algún interés. Yo tengo que seguir a Cristo porque lo amo, porque estoy agradecido con él, por lo que él hizo por mí, por mi familia y por este mundo y por la humanidad. Que él fue a morir por el pecador, que él pagó el precio, que él pagó la deuda tuya y mía. Yo tengo que agradecerle a Dios cada día, cada mañana, y saber que si algún día voy al reino de los cielos es solamente por lo que Cristo hizo por mí y por ti. Muy importante. Ahora dice aquí que Judas ya había puesto los ojos en quién. Satanás ya había puesto los ojos en quién, en Judas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ya Judas estaba apartado, iba caminando por el camino ancho, ¿no? Él iba andando, haciendo lo que él le daba la gana hacer. ¿Okay? Ahora vamos a ver este elemento, pero déjame, yo le digo que tengo aquí en mi nota para que vayamos ahí, por favor. Mira lo que tengo acá, dice: después de haber recibido el dinero que le pagaron por traicionar a Jesús, Judas volvió y se mezcló con el grupo y actuó como si nada. Póngale cuidado a esto, hermanos. Y actuó como si nada, ¿ok? Anormal hubiera sucedido. Imagínense cómo era Judas, que mucha gente cree que Judas fue, después de que Jesús le dijo, ve y haz lo que vayas a hacer, hazlo rápido. La gente cree que Judas fue para que le pagaran el dinero, ¿no? No. Ya a Judas le habían dado el dinero desde antes, ¿ok? Lo vamos a ver más adelante. Ya a Judas ya le habían dado el dinero, imagínense, o sea que eso de que Judas entró Satanás en él y entonces eso causó que él fuera a traicionar al maestro, no es así. Ya Judas estaba alejado de Dios por mucho tiempo, ¿no? Y él ya había planeado con anticipación lo que él iba a hacer, ¿okay?
O sea, que no fue algo que de la noche a la mañana, que dijo, ok, el enemigo entró en su vida y entonces voy a negar al maestro. No, él ya había pensado, ya había meditado, ya él había pensado cómo lo iba a hacer, dónde lo iba a hacer. O sea, que no fue una cosa que lo pensó de un momento a otro, no, él lo planeó con mucho tiempo. Y vamos a entender esa parte muy importante, hermanos, porque estamos viendo la traición de Judas. Hoy vamos a ver más de cerca la traición de Judas, que fue el motor, que fue lo que causó para que Judas traicionara al Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿ok? Al Rey de Israel, a Cristo Jesús. ¿Por qué lo traicionó? Sabiendo que Jesús lo que hacía era el bien. Jesús lo que hacía era el bien para los discípulos y para toda la humanidad, ¿no? Sin embargo, Judas, él tenía otro concepto, ¿no? Él esperaba alguien que se iba a sentar aquí como rey y que iba a implantar un reino como Cristo, y con los poderes que Cristo tenía, dijo, esta es la persona clave para eso. Vamos a seguir avanzando. Tremendo. Dice acá, vayamos al San Juan capítulo 13, versículo 27, para que veamos algo ahí mismo donde estamos. San Juan 13, 27 dice, y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Judas le dijo, lo que vas a hacer. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo ¿qué? Pronto. Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ahora vamos a entender algo muy importante. Aquí dice, ahí mismo en San Juan 13:2, San Juan 13:2, lo que leímos anteriormente, dice, cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, ¿ok? Ya había puesto en el corazón de Judas, ¿ok? Muy importante eso, ¿ok? Mira lo que tengo aquí en mi nota, dice, fue en ese precioso momento que Jesús le dijo a los apóstoles, les dio una lección de humildad, ¿ok? Imagínense que, vamos a ver la escena, muy importante. Judas ya había negociado para vender a Jesús. Sin embargo, él había recibido el dinero y regresó de nuevo y se juntó con los discípulos, ¿ok? Y pretendió que nada había pasado. Se hizo como decir en el tiempo de ahora, se hizo el loco, ¿ok? Él dijo, bueno, aquí nadie sabe nada, nadie va a saber, o sea que yo estoy tranquilo, ¿eh? O sea que es como la gente que, como en el tiempo de ahora, hay criminales que matan a la víctima y después van al entierro, ¿eh? Van a llorar por el muerto que ellos mismos mataron. Así es tremendo, hermanos. Y Judas ya tenía, en la bolsa ya tenía el dinero, ¿eh? A él ya le habían dado el dinero, y se lo voy a mostrar más adelante, que le habían dado el dinero. O sea, pero el día de la cena de la Pascua, cuando Jesús llamó a los discípulos, imagínense cuando Jesús, el Rey de Todopoderoso, el Hijo de Dios Todopoderoso que vino a este mundo y tomó tu naturaleza y la mía, siendo Dios hizo hombre, tuvo que venir y se hizo humilde, como, imagínense, poder venir y colocar a los discípulos en ese lugar y empezar a lavarle los pies a cada uno de ellos. Y entre ellos estaba ¿quién? Judas estaba ahí también, imagínense. O sea que Judas en ese momento, como lo he dicho anteriormente, tenía oportunidad todavía de arrepentirse. Si Judas en ese momento todavía, cuando ya estaba a punto de irse al precipicio, le hubiera pedido perdón a Dios, le hubiera pedido perdón a Cristo, él lo hubiera perdonado. Jesús lo hubiera perdonado, hermanos. Sin embargo, él no. O sea, él se quedó ahí tranquilo, ¿no? Imagínense Jesús lavándole los pies a los discípulos, a todos, a cada uno de ellos. Me imagino que llegó donde Judas, le quitó las sandalias, le empezó a lavar los pies a Judas. Imagínense, imagino que Cristo, mientras que le lavaba los pies, miraba a Judas a los ojos, ¿no? Imagínense, Jesús que podía leer la mente de una persona, podía saber lo que la persona estaba pensando. Jesús todavía ahí compasivo, amoroso, misericordioso, lavándole los pies a Judas. Y Judas, en vez de decir, bueno, yo iba a hacer esto, pero me voy a arrepentir, no, él siguió con el plan, imagínense. Ahora, ¿qué elemento vamos a ver esta tarde de Judas? Ya vimos que Judas era ambicioso, o sea, amaba el dinero, le amaba las cosas materiales. Y otro elemento, ¿cuál era? Que era un hipócrita. ¿Cuál era el segundo elemento? Judas era un hipócrita, porque imagínense, ya tenía el plan, ya había hecho los arreglos, ya tenía el dinero en la bolsa. Sin embargo, Jesús lavándole los pies y él aparentando como un discípulo santificado, ¿no? Un hombre de Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo, imagínense eso.
Él pensó que a lo mejor podía engañar a los discípulos y podía engañar también a Jesús. Él pensó eso, ¿no? Él diría, no, pues Jesús no va a hacer nada al respecto, ¿no? Pero uno de los elementos peligrosos en la vida tuya y mía es ser un hipócrita. Pidámosle a Dios que nosotros no seamos hipócritas, hermanos. Que nosotros siempre reflejemos el carácter de Cristo, que lo que nosotros somos por fuera es lo que seamos por dentro también. Que no tratemos de engañar a la gente, porque va a llegar el momento donde pasaremos por el tribunal de Cristo. Va a llegar el momento donde todo lo que hemos hecho en la vida está siendo apuntado en el reino de los cielos. Y va a llegar un momento de que si yo no me arrepiento el día de hoy, no voy a poder entrar al reino de los cielos. Entonces Judas se pudo haber arrepentido. Judas tuvo la oportunidad de dar media vuelta en su vida, pero él prefirió seguir con el plan. Jesús lavándole los pies y él ahí como si nada fuera, como quien dice, oh pues que me los lave, no hay problema. Tremendo. Judas era ¿qué? Un hipócrita. Eso es otro elemento. Tenía avaricia, amor al dinero, amor a las cosas materiales y era un hipócrita también. Vamos a continuar acá con el tema, muy importante. Dice acá, fue un precioso momento que Jesús le dio a los apóstoles una lección de humildad. Lavarle los pies, le lavó los pies a los 12, incluyendo a Judas. Judas sentado allí, Judas dejó que Jesús le lavara los pies. El peor pecador del mundo, escuchen esto, era también el peor hipócrita. ¿Qué era Judas? Era el peor pecador del mundo y era también un hipócrita. Vender al Santo de Israel, vender a Cristo, a su maestro, no importarle, le importó más lo que iba a recibir como paga, las 30 monedas de plata, que vender a su maestro, que vender al que lo estaba guiando hacia el camino de la vida eterna. Tristemente, ¿cuántas personas habemos en este mundo así, hermanos? Que Dios te puede estar guiando, llevándote, como dice la palabra en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Estoy aquí a la puerta y llamo, dice Cristo Jesús. Si alguno abriera la puerta, ¿qué dice? ¿Qué dice? Yo entraré en él. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Si alguno dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. ¿Cuántas veces oyó Judas la voz de Cristo? ¿Cuántas veces oyó Judas la voz de Cristo diciéndote, Judas, ten cuidado, arrepiéntete, este es el camino hacia la vida eterna? Tú vas por otro lado completamente torcido. Es tiempo que dar media vuelta, hermanos. Usted sabe que cuando yo decido voluntariamente aceptar a Cristo, es como, hágase de cuenta que soy un pecador, estoy perdido. Hágase de cuenta como cuando usted va en un carro y usted llega a una ciudad que usted nunca ha ido y usted anda completamente perdido, usted no sabe ni para dónde va. Pero en el momento que usted enciende el GPS, usted cuando va al aeropuerto y alquila un carro con GPS, no importa que usted esté perdido donde sea, pero cuando usted enciende ese GPS, es el Espíritu Santo. Cuando usted enciende el GPS, ese GPS empieza a hacer un reroute, empieza a buscar la ruta para llevarte a tu destino. Amén, por eso. El Espíritu Santo cuando entra a tu vida y a mi vida, que le decimos a Jesús, entra a mi vida, Señor, toma control de mi vida. Invito a Jesús para que cenar conmigo. El Espíritu Santo va a tratar de hacer lo que sea, limpiarte y llevarte por el camino. ¿Hacia dónde? Hacia el camino de la vida eterna. Amén, por eso. Eso es lo que Jesús hace. He aquí, si alguno oye mi voz. Judas oyó la voz de Cristo por 3 años y medio. Jesús llamándole, Judas, cambia, arrepiéntate, a dar media vuelta. Pero Judas seguía por su camino, ¿sí? No le importaba nada. Tremendo. Sigamos avanzando. O sea, vamos a hacer un resumen hasta ahora. Judas era un hipócrita y tenía avaricia, amor por el dinero, las cosas materiales. Ahora, voy a hacer una aclaración acá muy importante. Yo no estoy diciendo que las cosas materiales sean malas. Yo no estoy diciendo que si usted va a la universidad y se prepara y si toma un título, un doctorado, una maestría, o si usted es un dueño de una empresa y trabaja duro, ahorra dinero, todo eso, Dios lo bendice. Porque Dios no te está diciendo que tienes que ser pobre para ir al reino de los cielos. Pero si tú amas más cualquier cosa de esas materiales que a Dios, tú y yo estamos mal. Ese es el problema, esa es la diferencia, hermanos. ¿Ok? Esa es la diferencia. ¿Okay? Yo puedo esperar que Dios me dé cosas para usarlas para ayudar a otra gente, pero no que yo voy a amar esas cosas materiales más que a Dios. Claro que no.
Eso es lo que tenemos que aclarar el día de hoy. Sigamos aquí avanzando, muy importante. Dice acá, el cumplimiento de la profecía, ¿ok? Vamos a ver acá cuál era el cumplimiento de la profecía, lo que estaba pasando en ese momento que Jesús le estaba lavando los pies a Judas. Vamos a ver el cumplimiento de la profecía. Vayamos a Salmos capítulo 41. Aquí se estaba cumpliendo lo que dice el Salmo 41, que lo vimos anteriormente en otro tema, pero vamos a mirarlo acá. Imagínense a Judas sentado ahí lavándole los pies a Jesús. Y miren lo que dice Salmo 41, versículo 9. Búsquelo por favor. Dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo ¿confiaba Jesús en Judas? Claro que sí. El que de mi pan comía Judas de la mesa de Jesús? Claro que sí. Alzó contra mí el calcañar, o sea, se fue en contra, lo traicionó. ¿Qué dice ahí? Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí mi calcañar. Tremendo. La profecía se cumplió, hermanos. Así como estaba escrito, se cumplió. Ahora, hay un tiempo de gracia para el ser humano. Dios te permite una ventana. Dios te permite un tiempo para que tú y yo como pecadores nos arrepintamos de corazón. Porque sabemos que Dios ve todas las cosas. Dios ve los buenos y los malos. Dios sabe lo que tú haces, lo que yo hago, desde por la mañana hasta por la noche. 7 días a la semana, 365 días del año. Dios conoce, tiene tu récord, tu historial, desde que tú naciste aquí hasta que te vayas a morir. Dios tiene el historial tuyo y mío. Así lo tiene Dios. Yo no lo puedo engañar, ¿sí o no? Ahora, Dios te da un tiempo de gracia. Dios te dice, Juan Carlos, hay un camino que te va a llevar hacia vida eterna, este otro camino te va a llevar hacia el lago de fuego. Tú escoges. Dios te da libre albedrío. Dios no te pone una pistola en la cabeza. Dios no te dice, lo tienes que hacer. Dios solamente te llama. Si alguno oye mi voz, Dios te está llamando. Si alguno oye mi voz, Él te llama todos los días. Pero depende de mí si yo abro mi corazón a Dios y le digo, entra en mi corazón, entra en mi vida, Señor. Judas tuvo oportunidad, ¿sí o no? Judas tuvo oportunidad de salvarse, claro que sí. 3 años y medio, Jesús llamándolo. Mientras que Jesús hacía los milagros, Jesús lo estaba llamando. Mientras que Jesús predicaba, Jesús lo estaba llamando. Mientras que Jesús hablaba con los discípulos, Jesús lo estaba llamando. Pero Judas no abrió su corazón a Cristo. Seguía aferrado al pecado, seguía aferrado al plan que él quería llevar a cabo, tristemente. La puerta de la gracia se le estaba cerrando a Judas. Les voy a dar un ejemplo. ¿Usted se acuerda en el tiempo de los antediluvianos? En el tiempo de que cuando ya Dios le había dicho a Noé que el tiempo del hombre iba a ser 120 años, que no iba a dar más tiempo porque ¿qué estaban haciendo esa gente? Estaban lo mismo que está pasando el día de hoy. Matando, robando, asesinando, violando, teniendo orgías, hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres que tenían sexo con los animales. Es terrible lo mismo que estamos viendo ahora, hermanos. Así es. Pero Dios tiene una medida para el pecado. ¿Qué sucedió cuando ya Noé construyó el arca? Y cuando los animales entraron en el arca, ¿qué le dijo Dios a Noé? Entra tú y tu familia. Y dice en Génesis 7:16 que Jehová cerró la puerta. ¿Quién la cerró? Jehová. Cuando Dios cierra la puerta, nadie puede abrir. Cuando Dios cierra la puerta, nadie la puede abrir. ¿Ok? O sea, cuando Dios le dijo a Noé, entra, y la puerta se cerró, ya era too late. Ya era demasiado tarde para toda esa gente que estaban afuera del arca. Estaban ya prácticamente perdidos. No había llegado el diluvio, pero ya estaban perdidos. Lo mismo le pasó a Judas. Vamos a ver en qué momento la gracia se le terminó a Judas. Porque Jesús estuvo llamándole. Todavía en la cena, todavía cuando le estaba lavando los pies, tenía oportunidad Judas de arrepentirse hasta ese momento. Pero ¿qué pasó con Judas ya cuando dice que Satanás había pensado que entrar en Judas, ¿no? ¿Cuándo se le cerró la puerta a Judas? La puerta de la gracia. En el momento que Jesús le dijo, ¿ok? ¿Qué le dijo Jesús? Al que le deje del pan mojado en la mesa, en este momento, ¿okay? Ese es el traidor, ¿ok? Ese es el que me va a traicionar. Y cuando Judas le dijo a Jesús, soy yo, Señor, soy yo. Y Jesús le dijo a Judas, ve y haz lo que vayas a hacer, hazlo pronto. En el momento que Judas se levantó de ahí
de la silla o del piso donde estaba sentado. Cuando salió de ahí, ahí se cerró la puerta para Judas. Porque ya él iba decidido a lo que iba a hacer. Ya Judas ya tenía el dinero, ya él había decidido, y lo vamos a ver, ya había dicho, solamente estaba esperando una oportunidad para entregárselo a los escribas y los fariseos y al sumo sacerdote. Imagínense eso. Vamos a ver si es verdad. Tremendo. Dice acá, el cierre de la gracia para Judas. Vamos a verlo ahí, San Juan capítulo 13. Vamos rapidito, por favor. San Juan capítulo 13. Versículo 27. Búsquelo ahí, por favor. San Juan 13, 27. Mira lo que dice. Dice acá, y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Imagínense. Versículo ahí de 13, del 30 al 32. Míralo ahí, míralo lo que dice. Ahí dice, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. O sea, ya ahí se le cerró la puerta a Judas. Ahí ya no había forma de ir atrás. Ahí no había forma de que ya la puerta de la gracia se le había cerrado. Entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. ¿Qué le dijo Jesús? Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Imagínense. Y Dios es glorificado en él. Versículo 31. Entonces dice, cuando hubo salido, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Versículo 32. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Y enseguida le glorificará. Judas tuvo oportunidad hasta ese momento, hermanos, de haberse arrepentido, pero no quiso. Mira lo que tengo acá. Dice, el día de la salvación se había cerrado para Judas. Qué tristemente, el día de la salvación se había cerrado para Judas. Había sido entregado a Satanás, ¿ok? El pecado había triunfado en su corazón y Satanás se había instalado allí. Tremendo. ¿Qué dice ahí? El pecado había triunfado en su corazón. ¿Por qué? Porque Satanás se había instalado ¿dónde? En el corazón de Judas. Ya no había forma de ir atrás. Dios te llama al pecador. No importa si eres un vicioso, un marihuanero, un atracador, si vendes droga, no importa si eres prostituta, no importa si eres un homosexual, no importa lo que sea. Si vienes arrepentido de corazón, Dios te perdona. Porque Dios no hace excepción de personas, Dios solamente te llama. Y Dios te llama como tú eres, sucio, lleno de pecado, lleno de inmundicia, lleno de iniquidad. Y no importa las cosas que haya tu pasado, Dios solamente te dice, venid a mí. Los que estés trabajados y cargados y yo los haré descansar. Tú tienes que venir a Cristo con el pecado, venir a Cristo cargado, venir a Cristo sucio y Él es el que te va a lavar completamente, el que te va a limpiar. A través de la sangre de Cristo Jesús, Él nos lava los pecados. Él envía tus pecados al fondo del mar y los tuyos y los míos. Pero Él te llama y te llama y te llama. ¿Qué va a pasar al final? Ya estamos en los últimos tiempos. Cristo viene pronto. Cristo aparecerá con millones y millones de ángeles. Pero cuando Cristo viene, Él viene con el galardón conmigo, dice el Señor. Él ya no viene a ver quién se va a salvar, quién se va a perder. Y al tiempo de la gracia se va a cerrar antes de que Cristo venga. O sea, la decisión para entregarme a Cristo es el día de hoy. Tú que me estás mirando en Haití, en Colombia, allá en Argentina, en España. No importa donde tú estés el día de hoy, Dios te está llamando. Quizás puede ser las últimas veces que Dios te va a llamar. Judas, Dios lo estuvo llamando. La última vez fue lavándole los pies, pero él no quiso dar media vuelta. Él quería seguir con el plan de hacerse millonario en este mundo. ¿Cuánta gente hay así, hermanos? Que no importa, pueden hasta, ¿cuánta gente por una herencia han quemado a su mamá y su papá vivos en una casa? ¿Cuánta gente por el dinero, hermanos, han vendido a su mejor amigo? ¿Cuánta gente por el dinero han hecho lo que sea, han adulterado, han hecho cosas terribles? ¿Por qué? Porque la ambición. Entra Satanás en tu vida y en mi vida, te pone un obstáculo, te pone tentación. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos dejamos llevar por el enemigo. Cuando Dios te dice, mira, yo estoy aquí. Dios te está hablando hoy a ti y a mí esta tarde. Que no llegamos a ser como Judas,
que antes de que lleguemos a donde, al precipicio, demos media vuelta, porque a Dios no lo puedo engañar. Yo puedo engañar a mi familia, a mis amigos, a todo el mundo, pero me van a sacar la cartilla tarde o temprano. Me van a leer la cartilla, a ti y a mí. Todo lo que tú hagas en este mundo, sea bueno o malo, tenemos que dar cuentas a Dios, tarde o temprano. Judas no se iba a escapar, hermanos. Judas estaba caminando con el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Señor, el León de Judá, con el que abre y nadie cierra, el que cierra y nadie abre. Imagínense, el que es el camino, la verdad y la vida. Judas tuvo esa oportunidad, pero la dejó ir por la ambición a las cosas materiales y porque era un hipócrita también, ¿ok? Que Dios nos ayude, hermanos, a no ser hipócritas, ¿ok? Porque vamos a ver más adelante que eso lo castiga a Dios grandemente. Miren lo que dice acá. Yo conozco, hermanos, gente, cantantes que están ahora en el mundo, que fueron cantantes dentro de la iglesia, que servían a Dios, que hubo un momento donde adoraban al Señor, estaban siendo instrumentos de Dios para ganar almas. En muchos lugares, países del mundo, conozco muchos cantantes, pero un día Satanás puso, así como en Judas, el corazón de que vino alguien y le ofreció dinero. Mira, tú estás perdiendo el tiempo aquí en la iglesia. Tú estás perdiendo el tiempo cantando para Dios cuando puedes estar ganando dinero, puedes estar llenando estadios, puedes tener una casa, una mansión, puedes tener un Mercedes-Benz, puedes tener las cosas materiales de este mundo, un reloj, un Omega o el mejor reloj del mundo. ¿Cómo vas a seguir aquí perdiendo tu tiempo? ¿Cuántas personas en el mundo le han dado la espalda a Dios para seguir a Satanás, hermanos? Tristemente, pero también conozco cantantes cristianos que tuvieron esa oportunidad donde el diablo les puso la tentación. Mira, si vienes a cantar para el mundo, vas a ganar un buen dinero. Y esas personas dijeron, no me interesa, porque tengo algo que es mejor para mí, el reino de los cielos. Maravilloso. Hay dos caminos, no hay 3 ni 5, solamente hay 2. O acepto a Cristo y camino con Él, que dijo el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Estás tú dispuesto a seguir a Cristo? ¿Vas a seguir pensándola? Bueno, vamos a ver qué me ofrece el diablo, a ver que si está mejor la oferta. El diablo lo único que te va a llevar a ti y a mí es al lago de fuego. Él no te va a llevar a ninguna parte más, porque ya conoce su destino. Él sabe que le queda poco tiempo. El enemigo sabe, por eso anda haciendo cantidad de estragos en este mundo, hermanos. Y él se va a llevar al que sea por delante, porque él sabe que le queda poco tiempo. Pero yo tengo la oportunidad para seguir a Cristo, seguir al que nunca ha perdido una batalla, seguir al que sabemos que, como ver una película, sabemos cómo la película va a terminar. Cristo es el ganador. Cristo sacó a Satanás del cielo, ¿okay? Satanás no le ha ganado ni una batalla a Cristo, ni la va a ganar, ¿okay? Porque Cristo venció la muerte, venció el pecado, resucitó, ascendió al Padre, es tu abogado y mi abogado y vendrá de nuevo. Gloria a Dios por eso. ¿Cuánto estamos esperando a Cristo? Satanás, Judas tuvo esa oportunidad, pero la dejó ir, hermanos, tristemente. Usted se imagina para Judas ver a sus 11 amigos en el reino de los cielos viviendo por la eternidad y él perdido para siempre. Tristemente, ¿cuánta gente en el reino de los cielos, hermanos, van a decir, ¿y dónde está Julano? ¿Dónde está Julana? No sabemos dónde está, no vino. ¿Por qué? Porque amaba más el dinero que a Cristo. Amaba más las cosas materiales que Cristo. Amaba más la vanidad que Cristo. Amaba más que este mundo que a Cristo. Tremendo. Sigamos avanzando. Dice su traición. San Marcos capítulo 14. Vamos a verlo ahí, por favor. San Marcos capítulo 14. Versículos 10 y 11. Búsquelo ahí, por favor. Dice acá, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo, para que ustedes vean que Judas ya había planeado todo con tiempo, ¿no? Dice, entonces Judas Iscariote,
uno de los 12 fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle, ¿qué? Dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Judas buscaba, ¿qué? Oportunidad para entregarle. O sea que ya a Judas le habían dado el dinero. Él solamente estaba esperando un momento nada más para entregarlo. Mira lo que tengo acá en mi nota. Dice, aparentemente Judas fue directamente desde el aposento alto. O sea, cuando Jesús le dijo a Judas, ve y lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Para dónde se cree que salió Judas? No salió al mall, no se fue a la playa, no se fue al supermercado a hacer compras. Él salió directamente de ahí, del aposento alto, ¿hacia dónde? Hacia el Sanedrín, donde estaba el sumo sacerdote, los escribas y los fariseos. Como quien dice, bueno, ok, hoy es el día, hoy es la noche, hoy se lo entrego, yo sé dónde está. Judas salió directamente del aposento alto hacia el Sanedrín para entregar a Cristo, porque ya le habían pagado, ya le habían dado el dinero hace tiempo. Él solamente esperaba una oportunidad. Y vamos a ver por qué. Es algo muy importante, hermanos. Vamos a ver, sigamos avanzando. Dice acá, aparentemente Judas fue directamente desde el aposento alto al Sanedrín. Les dijo que el asunto estaba arreglado y que ahora sabía dónde podría arrestar a Jesús bajo el amparo de la oscuridad secretamente. O sea, para que ustedes se den cuenta que él era un hipócrita. Él quería hacer todo donde nadie lo veía, ¿no? En la noche, oscuramente, fuera, apartado del pueblo. Vamos a ver eso. Dice, y desde que había hecho el trato con el Sanedrín, Judas había venido buscando una oportunidad conveniente para traicionar a Jesús. Recuerda que Judas no actuó en el momento de locura. Esto no responde a un impulso repentino. No fue un hecho nacido de la pasión. Esta acción tenebrosa fue planeada y premeditada deliberadamente. Imagínense, o sea que él lo planeó con mucho tiempo. Dice, Judas había estado planeando esto durante días, tal vez semanas o meses. Imagínense, ya había tomado el dinero que le habían pagado. ¿Usted cree que había tomado el dinero o no? ¿Cuántos creen que había tomado el dinero? Hay gente que dice, no, yo creo que se lo dieron el mismo día. No, vamos a ver si le habían dado el dinero o no. Muy importante. San Mateo, por favor. Vamos a ver si le habían dado el dinero a Judas anteriormente o no. San Mateo capítulo 26, versículo 14 al 15. Veamos ahí, por favor, si le habían dado el dinero o no. Dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. O sea, ya se la habían asignado. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. O sea, ya él tenía el dinero, ya estaba asegurado, ya solamente esperaba para entregarlo, nada más. ¿Okay? Mira lo que dice acá. Mientras tanto había continuado su campaña de desfalco, manteniendo la fachada hipócrita. ¿Qué mantenía Judas? Una fachada hipócrita. Y yendo con el resto de los apóstoles como si en verdad fuera uno de ellos. ¿Cómo andaba Judas? Él andaba como uno de los discípulos, como uno de ellos, como quien dice. ¿Cuánta gente podemos estar con Cristo, caminando con Cristo, viviendo supuestamente en santidad y viviendo en pecado al mismo tiempo? Usted ha visto gente, líderes, gente que tenían iglesias grandes, gente que supuestamente servían a Dios y después han salido con escándalos de mujeres, de hombres, desfalcos de dinero, cosas terribles, hermanos. Cómo el enemigo puede entrar en el corazón de una persona y desviarlo del camino del Señor. Pero yo tengo que estar examinando mi vida cada día, cada mañana, cada tarde, porque dice que no hay justo ni uno. Yo no puedo, mi peor enemigo soy yo mismo. La sierva del Señor dice que nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. El peor enemigo de Judas era él mismo, porque tuvo oportunidad pero no se entregó al Señor. Tremendo. Sigamos avanzando acá. O sea, Judas tenía avaricia y era un hipócrita. ¿Okay? Imagínense caminando con los discípulos, caminando con los otros 11 apóstoles, y él ya siendo un traicionero, un traidor, esperando el momento para entregar a Jesús, y aparentaba sacando demonios, orando por los demás,
sanando enfermedades. ¿Cómo le parece eso? Triste, ¿eh? Sigamos avanzando. Dice acá, había estado esperando Judas, la pregunta es, una pregunta que nos tenemos que hacer hoy. ¿Qué había estado esperando Judas? Vamos a ver, ¿cuánto le gustaría saber qué había estado esperando? Vayamos al libro de San Lucas para que veamos qué estaba esperando Judas, porque era que no lo entregaba a Jesús antes. ¿Okay? Hay una razón. San Lucas capítulo 22, versículo 6. Mire lo que dice. San Lucas 22, versículo 6. Dice, y él se comprometió, y dice, mire lo que dice, y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. ¿Ah? Era un hipócrita, Judas. Él le importaba lo que dijera la gente. Él lo quería entregar, pero a espaldas del pueblo, que la gente no se diera cuenta. Lo voy a entregar en un lugar oscuro, donde nadie se dé cuenta. Me imagino que vino con una gorrita, como en el tiempo de ahora, con gafas oscuras, casi las 12 de la noche, para que nadie lo conociera. ¿Ah? Tremendo. O sea, estaba esperando una oportunidad a espaldas del pueblo, que la gente no se diera cuenta. Cuando la gente estuviera durmiendo, él lo iba a entregar. Tremendo. Sigamos avanzando. Dice acá, buscaba una oportunidad para entregarse a la espada del pueblo. ¿Qué era Judas? Otro elemento importante que vemos en la vida de Judas. Judas era un cobarde, hermanos. ¿Okay? Judas era ¿qué? Un cobarde. O sea, amaba el dinero, tenía avaricia, amaba las cosas materiales. Fuera de eso, era un hipócrita porque aparentaba ser una cosa y era otra cosa. Y tercer elemento en la vida de Judas, que era ¿qué? Un cobarde. Era un cobarde. Y vamos a ver qué le pasa a los cobardes. ¿Cuántos les gustaría saber rapidito? Vamos a ver, Apocalipsis capítulo 21. ¿Okay? ¿Qué le pasa cuando una persona es cobarde en este mundo? ¿Ah? ¿Usted cree que Dios le va a decir, oh, qué hijo tan maravilloso tengo? ¿Ah? Vamos a ver cuál es el concepto de Dios para los cobardes. Vamos a verlo aquí. Apocalipsis, búsquelo ahí por favor. Vamos a ver ahí. Era tremendo cobarde Judas. Un momentico, 9, ok. Un momentico. Apocalipsis, Lucas, ok. Ok, dice acá, mientras tanto había contenido su campaña de desfalco. Tremendo este Judas, ¿eh? Tremendo individuo, ¿no? Era un cobarde, conocía la popularidad de Jesús, temía a la multitud como cualquier hipócrita, ¿ok? O sea, él era tremendo cobarde. Y vamos a ver enseguida, hermanos, que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos, ¿ok? Vamos a ver aquí. Apocalipsis capítulo 21, búsquelo ahí por favor. Versículo 8, búsquelo por favor. Apocalipsis 21, 8. Mira lo que dice. Pero los cobardes, ¿qué dice ahí? E incrédulos, los abominables y homicidas y los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Cuál es el primero que ponen ahí en la lista? Los cobardes. Pero los cobardes, siempre vemos que los que mataron, que los que robaron, pero aquí dice, de primero en la lista está los cobardes, hermanos. Ningún cobarde entrará en el reino de los cielos. ¿Okay? Porque Dios dice, tenle miedo a aquel que puede matar, matar el cuerpo y enviarte al lago de fuego. ¿Quién es ese? Cristo Jesús. ¿Ah? No le tengan miedo a esos que matan por ahí. Tenle miedo a quién, aquel que puede matar el cuerpo y enviarte a donde, al lago de fuego. Judas era un cobarde, era un hipócrita, un cobarde y era un ambicioso que amaba el dinero más que a Dios. Amó más las posesiones, las 30 monedas de plata que a Cristo. Estamos llegando ya casi al final del tema, pero vamos a ver algo muy importante de Judas. 3 elementos importantes en la vida de Judas. ¿Cuáles eran? La avaricia, primero. Amaba las cosas materiales, el dinero más que a Dios. Segundo, ¿cuál era el otro? Era un hipócrita. Aparentaba ser una cosa y era otra cosa. Caminando con los discípulos y ya había hecho el negocio para vender a Cristo.
Y tercero, era un cobarde. ¿Cuánta gente, o sea, qué hacía Judas? Yo no lo voy a entregar a Jesús cuando esté la gente, cuando sea el mediodía, cuando haya mucha gente, porque ¿qué dirá la gente? Me van a caer encima. Él estaba buscando una oportunidad donde pudiera vender a Jesús. Ahora, ¿por qué sabía Judas dónde podía encontrar a Jesús? ¿Por qué sabía Judas ese lugar? Judas había estado con Jesús en ese lugar muchas veces. Había estado ahí con los discípulos. Judas, muchas veces Jesús lo había ministrado. Había estado ahí en ese lugar. Era un lugar preferido de Cristo para ir a orar. ¿Qué lugar era esa? Era el jardín del Getsemaní. Jesús llevó a los discípulos una tras otra a ese lugar. Y Judas dijo, yo sé que después del aposento alto, yo ya sé para dónde van. Por eso salió corriendo desde el aposento alto al Sanedrín y les dijo, hoy es el día, vámonos. Imagínense, una turba con gente, con palos, con piedras, con armas, todos iban a atrapar a Jesús. ¿Y quién iba al frente? Judas. Imagínense, el que fue discípulo de Cristo, el que caminó con Cristo, el que Jesús le lavó los pies, sin embargo, ahí iba al frente para ir a traicionar a su maestro. Y cuando llegó donde Jesús, solamente le dio un beso en la mejilla. Como quien dice, mira, al que le voy a dar el beso, ese es, atrápenlo. ¿Ah? Tremendo. Vamos a ver qué dice acá. Está la cosa tremenda, hermanos. Increíble con este Judas, ¿no? Dice acá, dice, pero ahora Jesús había hablado abiertamente a los otros discípulos sobre el complot de Judas para traicionarlo. Judas había sido casi desenmascarado frente a los otros discípulos, que era hora de actuar, que había estado esperando Judas. Dice ahí, Judas estuvo esperando el momento, ¿no? Ya vimos Apocalipsis 21:8. Muy bien, vamos a ver aquí. Dice, era un cobarde, conocía la popularidad de Jesús, temía la multitud como cualquier hipócrita. Dice, le obsesionaba la preocupación sobre lo que la gente pensaba de él. Estaba esperando traicionar a Jesús en forma más callada posible. Por eso, en el momento que Jesús estaba instituyendo la Santa Cena, en el aposento alto, Judas estaba haciendo arreglo para su captura. ¿Okay? Mientras que Jesús estaba teniendo la Santa Cena con los discípulos, Judas estaba ya haciendo el arreglo allá en el Sanedrín para ver dónde era que lo iban a entregar esa misma noche. ¿Ah? Tremendo. Estamos llegando ya casi al final del tema, pero vamos a ver unos puntos importantes. Vamos a ver, segunda de Corintios, segunda de Crónicas, por favor. Segunda de Crónicas, búsquelo ahí, por favor. Capítulo 7. ¿Okay? Si Judas tuvo oportunidad de salvarse o no. Si se pudo haber arrepentido, mire lo que Dios te dice a ti, segunda de Crónicas 7:14. Búsquelo, por favor. Segunda dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré la tierra. O sea, si Judas hubiera hecho esto, dice ahí, si mi nombre, donde mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Eso es lo que dice Dios, le dice a Judas. ¿Okay? El otro punto acá importante, abramos la palabra en San Juan rapidito, estamos llegando ya al fin, 2 versículos más, San Juan capítulo 8, versículo del 10 al 11, San Juan capítulo 8, versículo 10 al 11, ¿acuerdas de la mujer que la iban a matar apedreada? ¿Se acuerda? La mujer adúltera que encontraron en el mismo acto del adulterio. Mira lo que le dijo Jesús a esta mujer. San Juan capítulo 8, versículo 10 al 11. Dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete. ¿Y qué dijo Jesús? Y no peques más. Jesús le dijo a la mujer adúltera, ninguno te condenó, ninguno, Señor. Entonces dijo, vete, yo tampoco, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y vamos a ver el último versículo de esta tarde, Salmo capítulo 32. Busquémoslo ahí, por favor. Judas tuvo oportunidad, ¿sí o no, hermanos? Claro que sí, oportunidad tras oportunidad de arrepentirse de corazón, pero no quiso dar media vuelta.
Salmo capítulo 32, versículo 1 y 2, miren lo que dice. Salmo 32, versículo 1 y 2, y oramos. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Ah? ¿Judas tuvo oportunidad o no tuvo oportunidad? Vamos a orar, hermanos. La próxima semana vamos a ver el final de Judas. ¿Ah? Pudo haber sido un final glorioso, pudo haber sido un final en el reino de los cielos, pero tristemente Judas terminó muy mal. La próxima semana vamos a ver cómo termina toda esta historia de Judas. Vamos a orar, hermanos. Querido Dios, venimos ante ti esta tarde, dándote gracias, Señor, por un día más, por la vida, por la salud. Gracias, Señor, por esta serie de 12 hombres comunes, Señor. Hombres que tú transformaste, cambiaste, fueron transformados para la honra y gloria tuya. Tristemente, este individuo Judas no se dejó transformar, Señor. Amaba más el dinero, amaba más las cosas materiales que a Cristo. Ayúdanos, Señor, a cambiar cualquier cosa que tengamos que sacar de nuestra vida el día de hoy. Señor, hay mucha gente que van caminando como el camino de Judas, que hoy puedan dar media vuelta, que si alguno de nosotros estamos caminando torcido, que demos media vuelta esta tarde antes de que sea demasiado tarde. Pedimos, Señor, por cada uno de nosotros que escuchemos tu voz, que te pidamos perdón, Señor, y que pidamos que entres en nuestra vida, en nuestro corazón y nos cambies, nos transformes, para cuando tú vengas nos podamos ir contigo a tener vida eterna. Pedimos todo esto en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Crows have run in every street.
Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.